Presentó su primera caída después de 27 meses. Según informó el Instituto Nacional de Estadísticas, la variación en febrero fue de menos 0,1%. Vamos a hablar de este tema, también del costo de la vida y la caída de los salarios reales. Para eso estamos a esta hora en contacto con el coordinador del área macroeconómica de CLAPES UC, Germán González. Germán, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Hola Nicolás, un gusto estar contigo. Buenos días. Varios temas que vamos a estar comentando que están íntimamente conectados. Déjame comenzar con el último dato, el que entregó el INE con respecto a este menos 0,1%. Es bien marginal en términos de la cifra neta, podríamos decir, pero a modo de tendencia es quizás un punto de inflexión. ¿Cuál es tu opinión? A ver, varias cosas. Primero, el dato del menos 0,1 es una sorpresa, ¿verdad? El mercado hace un mes atrás aproximadamente esperaba 0,4%. Esas proyecciones se fueron moderando a lo largo del año, del mes, digo, del último mes, y en el margen, si uno miraba la encuesta de Bloomberg, estaba en torno a 0,2, pero de todas maneras se esperaba un IPC positivo para el mes y fue negativo. Desde ese punto de vista hubo una sorpresa, a la baja, ¿cierto? Pero recordemos también que en enero tuvimos una sorpresa al alza significativa. Entonces, esto, digamos, revela o llama, digamos, a ser bien cauto respecto del análisis de las cifras de inflación. Porque hay mucha volatilidad, ¿verdad? Y es súper difícil predecir mes a mes lo que va a ocurrir. Ahora, respecto del punto de inflexión que tú me preguntas, digamos, existe bastante consenso de que esto ocurrió en agosto del año pasado, cuando la inflación llegó a 14,1%. De ahí en adelante hemos tenido un gradual descenso de la inflación interanual, con vaivenes, ¿cierto? Con algunos datos que nos sorprenden al alza, otros a la baja. Y también hay bastante consenso, diría yo, en que la inflación va a seguir bajando a lo largo del año. La duda que tenemos, la mayoría de los analistas, y yo diría que también las autoridades, ¿verdad?, es a qué velocidad se va a producir ese descenso. Y eso Claro. todavía no está suficientemente claro. Esperamos que la inflación siga disminuyendo porque hay razones objetivas para esperar aquello. Por ejemplo, la caída del tipo de cambio, por ejemplo, la caída de los costos de transporte en el mundo, los precios de los alimentos también han venido decayendo y por lo tanto es un escenario, ¿verdad?, bastante probable que la inflación continúe descendiendo y ojalá, ¿verdad?, sea a un ritmo más rápido que más lento, porque la inflación tiene costos importantes para las familias y básicamente, digamos, genera bastante problemas, ¿verdad?, tener este nivel de inflación y estamos mucho más acostumbrados a un alza de precios más en el torno al 3%, que es la meta del Banco Central. Claro, la clave aquí, compartiendo lo que estás señalando, Germán, y es importante poner ese concepto, es la velocidad. Obviamente también la tendencia, pero aquí las sorpresas, los vaivenes van a ser parte también de una multiplicidad de factores que influyen finalmente en el índice de precios al consumidor, ya sean locales o factores externos. Y en ese sentido, no es menor pensar que en 27 meses, después de 27 meses, por primera vez se ve una caída de 35 pesos, pero caída al fin y al cabo, por ejemplo, en la unidad de fomento. Y tiene mucho que ver cuando consideramos que hay esta disociación, no sé si estará correcto el concepto, entre los salarios y la inflación. Finalmente, salarios que caen, salarios reales que caen justamente porque el precio de los bienes y servicios sigue subiendo y obviamente el salario es el mismo, ¿no? Esto puede ser también una buena noticia en términos de uno de los grandes gastos que tienen las familias chilenas que generalmente se expresa en UF. No, absolutamente. A ver, primero, digamos, es importante mencionar que las variaciones negativas del IPC son poco usuales. O Sí, sea, pues, uno son no raros. debería esperar que esto se repita en el tiempo. De hecho, la inflación de marzo tiene una estacionalidad que es alta, donde hay una serie de reajustes principalmente vinculados a educación, así que, digamos, yo no pensaría ni de cerca que la inflación de marzo va a volver a ser negativa. Ya. Son excepcionales por lo general. Ahora, desde ese punto de vista igual es una buena noticia el hecho de que tengamos este IPC negativo en el mes de febrero, porque tal como tú dices va a significar una caída moderada, ¿verdad?, de la unidad de fomento y eso va a reducir muy marginalmente el precio, ¿verdad?, de algunos dividendos, algunos seguros, ¿verdad?, y algunos otros precios que se pagan en UF. Ahora, ciertamente tenemos un aumento anterior que no se va a revertir, eh, pero lo que debiéramos esperar, ¿verdad?, es que la inflación, una vez que se normalice, tengamos incrementos mucho más acotados de la UF de lo que hemos tenido en los últimos 2 años. Quiero decir, digamos, aumentos en el año que son de 2 a 3%, y no aumentos mensuales del orden de 1%, como vimos muchas veces a lo largo de los últimos 2 años. Entonces,
Esta es una señal, ¿verdad?, que no hay que pensar que se va a mantener en el tiempo, pero sí deberíamos esperar una normalización de los aumentos a tal punto de que salga un poco del debate público, ¿cierto? Porque cuando la UEF o la inflación está en torno a 2 o 3% anual, yo diría que prácticamente no es un gran tema de discusión, pero con los incrementos que hemos tenido en el último tiempo, ciertamente ha pasado a tener un rol preponderante en el debate público. Respecto de los salarios, creo que es la forma más cercana de medir el impacto que tiene la inflación sobre todas las familias, ¿verdad? Porque efectivamente, como tú dices, los hogares reciben un salario y el aumento de precios de los bienes, ¿verdad? Reduce el poder adquisitivo de esos salarios. Eso ha sido la tónica del último tiempo eh, y básicamente esto genera, como digo, un alivio y una menor presión sobre los hogares. Esto refleja, como sabemos, lo que pasó en el mes de febrero, ¿verdad? En el mes de febrero tuvimos una reducción en promedio de los precios de 0,1%, pero también se traspasa los meses siguientes porque vamos a tener efectos de segunda vuelta o de indexación que van a ser más acotados debido a este IPC negativo de febrero. Claro, aquí uno, por supuesto, se queda con el dato, el que estamos comentando, esta caída de 0,1%, la caída promedio, en este caso dato promedio del IPC, pero es bien relevante, imagino, Germán, ir viendo el desagregado de esa cifra en tanto de la tendencia que han mostrado algunos sectores y especialmente los que finalmente influyen en que ese poder adquisitivo sea menor. Estoy pensando, por ejemplo, en transporte, que ha tenido una caída importante de hace varios meses. Quizá el consumo probablemente tal, con bienes durables, ese es el gran debe, si queremos ponerlo de esa forma, que estaría dando la inflación para poder ir normalizando esa situación. No sé cuál es tu visión al respecto. Claro, a ver, en el dato del IPC de febrero tenemos una influencia bien importante de productos como los pasajes aéreos, como el paquete turístico, pero también alimentos, carnes principalmente, que están incidiendo a la baja. Los precios de los automóviles nuevos también están cayendo. Y ahí uno ve transversalmente que hay un efecto de la caída del tipo de cambio. O sea, esta caída del tipo de Claro, cambio que estuvo, ¿verdad?, por sobre 1.000 pesos en algún momento del año pasado, a hoy día está en que llegó a 800 pesos. 1050, de hecho. Exactamente. Se está traspasando a los precios de los productos importados. Y eso creo yo que es una buena noticia. Todavía el traspaso puede ser parcial y eso nos da ciertamente una menor presión sobre los precios de los productos importados. También en la medida que la demanda, ¿verdad?, no esté tan fuerte, no esté tan dinámica, eso también va a permitir que la presión inflacionaria se mantenga más contenida este año. Así que yo diría que por ese lado hay buenas noticias. Hay que tener ojo que hay factores estacionales, por ejemplo, en las frutas Claro. durante los meses de verano que tienden a caer y que eso incidió también en el dato de febrero. Pero también, por ejemplo, esos factores estaban en enero y a pesar de eso tuvimos una inflación sorprendentemente alta. Entonces, yo diría que en lo central, yo no dudaría que hay un cambio de tendencia en la inflación se está moderando. Ha habido en los últimos días bastante debate en las redes sociales respecto de lo que pasa con los precios de los alimentos. Eh, Creo que, digamos, son alimentos en muchos casos de primera necesidad que se vieron muy influenciados por el efecto de la invasión entre Rusia y Ucrania, pero ya estamos viendo en el mundo que los precios de los alimentos están empezando a normalizarse. Todavía están por sobre los niveles prepandemia, pero están normalizándose. Y Ujú. este dato del mes de febrero muestra que hay efectivamente también indicios de normalización interna de los precios de esos alimentos que son, digamos, esenciales para la familia. Claro, porque ver el dato promedio, digamos, que tú lo decías, es raro o poco usual ver un dato de IPC negativo, como este es caso, pero no quiere decir que si en los próximos meses tenemos alzas, dependiendo de la magnitud del alza, cuando uno haga el desagregado, por ejemplo, en alimentos, se va dando cuenta de que efectivamente hay una tendencia a la baja de esos productos. Va a depender del producto, del área. O sea, aquí no es solamente llegar y decir cae o sube, hay un tema también efectivamente de lo que es este rezago, ¿no? Que evidentemente también es parte de lo que pasa con otros productos. Cuando sube, sube muy rápido, cuando baja, se demora. No, efectivamente, hay rezagos que tienen que ver, por ejemplo, con la situación de los inventarios que tenga cada industria, ¿cierto? Si la industria está con niveles altos de inventarios, por ejemplo, cuesta más que se traspasen los precios, las bajas de los precios internacionales, Claro. porque solo van a ocurrir en aquel momento en que se materialice la internación de esos productos y luego se pongan a la venta. Por eso puede haber algún rezago. Ahora, además, la evidencia económica muestra
que los precios son mucho más flexibles al alza que a la baja, ¿verdad? Que ahí también hay una situación de qué pasó con los márgenes de distintas industrias que probablemente se vieron afectados en el ciclo de alza porque no pudieron traspasar completamente el alza de costos que tuvieron y que ahora, en la medida que los precios empiezan a bajar, tratan de normalizar sus márgenes, ¿verdad? Y por lo tanto también eso tiene un rol en esta evolución de los precios que estamos viendo, ¿verdad? Y el impacto que tiene en los precios que pagan los consumidores. Germán, este dato y el contexto que estamos comentando y también la tendencia que se ha mostrado en los últimos meses, ¿produce a tu juicio algún tipo de cambio en la visión que tiene el Banco Central con respecto a la inflación y por ende también en su política monetaria? Yo creo que eso es un tema muy, muy central. Ayer habló la presidenta del Banco Central, o el lunes más bien, sobre su visión de la inflación y de la política monetaria. Ujú. Y básicamente, obviamente fue antes de este IPC negativo, Sí, pero creo yo que hay que tener una visión más allá de un dato del mes. Y cuando uno mira los datos hasta enero, la verdad es que la inflación venía sorprendiendo al alza al mercado y al Banco Central. Y por lo tanto, insisto, hasta antes de este mes, ya voy a entrar en alguna precisión del dato de este mes, el cambio era en el sentido de que las tasas de interés se iban a mantener altas por más tiempo porque la inflación se estaba claro. viendo más No persistente. que iban a subir Ahora, más, pero sí que se iban a ujú, mantener en ese nivel quizás por un mayor tiempo del presupuestado o estimado. ex- exactamente, si al cierre del año pasado, incluso algunos analistas pensaban que en enero la tasa podía bajar, Mm, otros pensaban que en abril. Bueno, lo que fue pasando es que el momento de los recortes de tasa, que dicho sea de paso se traspasan a los créditos de consumo, a las tarjetas de crédito, etcétera, ese momento del traspaso de la baja de tasas se estaba postergando a junio o a julio. Yo diría que en primera instancia este dato de IPC evita que sigamos postergando el momento de los recortes de tasa, ¿verdad? No creo que sea tan significativos como para adelantar el recorte de tasa, principalmente por algo que no hemos comentado acá, que hay algunas medidas del IPC que no son tan buenas noticias, como por ejemplo un indicador de inflación subyacente que es la inflación sin volátiles, que subió claro. 0,7% en febrero y que es un indicador que el Banco Central mira con mucha atención y que cuando uno lo mira en 12 meses, ¿verdad? Ese indicador se ha quedado bastante estable en torno al 11%, 10,7%. Por lo tanto, eh, digamos, reconociendo que es una buena noticia este IPC de menos 0,1, hay que seguir mirando con cautela y evaluando, ¿verdad?, los próximos datos de IPC porque la inflación, digamos, la guerra o la batalla contra la inflación todavía no se gana. Todavía queda trabajo por hacer. En el resto del mundo está ocurriendo lo mismo. Esto no es algo que ocurra solo en Chile. Sí. Y por lo tanto, ¿verdad?, antes de pensar, ¿verdad?, que ganamos esta batalla, hay que ver cómo sigue evolucionando la inflación en los próximos meses y eso va a incidir, ¿verdad?, en la respuesta de la política monetaria que veamos en marzo y en los meses siguientes. Germán González, como siempre, muchísimas gracias por estos minutos y por conversar con nosotros aquí en Canal 24 Horas. Que esté muy bien. Gracias a ustedes por la Un invitación. Muy abrazo, buenos días. gracias.